Bueno, y en estos días una de las profesiones, de los trabajos que están en la primera línea es sin duda la de los trabajadores de la salud, la de los médicos, y por eso ahora estamos en diálogo con Leda Guzzi, que es una médica infectóloga que nos va a contar un poco cómo se está viviendo desde el otro lado del mostrador, digamos, desde el lado de los médicos, esta pandemia que nos tiene a todos tan preocupados. Hola, Leda, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Laura? Un gusto. Sabés que en todos los medios nos ha preocupado mucho el tema de las infecciones que se vienen dando entre los trabajadores de la salud, que es una cosa que es bastante, digamos, está dentro de los riesgos del oficio, ¿no? A mí me Sí, gustaría recordar, para ponerlo un poco en contexto, que para poner un caso que sea Italia, por ejemplo, ya hay más de 100 médicos muertos en Italia y prácticamente casi 3.000 trabajadores de la salud infectados, que son el 8,3% de los contagiados. Es decir, que esto no parece ser una cosa simplemente en Argentina, sino que es el riesgo del oficio. ¿Vos cómo ves que lo están manejando acá las autoridades sanitarias? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten seguros? ¿Cómo ves que está progresando por ese lado? mira, efectivamente, digamos, la profesión implica un riesgo que cada uno lleva, digamos, de mejor o peor manera, ¿no? O sea, hay profesionales de la salud que lo viven como un desafío personal y una oportunidad quizás de crecimiento, y hay otros que lo viven con angustia, y creo que cualquiera de las posiciones que se puedan tomar frente a esto son absolutamente valiosas, ¿no? Yo creo que sobre lo que vos marcás, creo que hay varios aspectos para destacar, ¿no? En primer término, te diría que este dato de cuánto personal de salud está infectado en el mundo es un dato poco certero en general, porque suele haber mucho subregistro de este aspecto. En Argentina específicamente se está registrando desde el día cero, porque es uno de los criterios que uno valora en cualquier caso sospechoso. Hay digamos, en la ficha de notificación, específicamente hay un casillero donde uno tiene que llenar si el paciente es personal de salud o personal de laboratorio o veterinario. Y este dato, por lo tanto, se va a registrar en forma absolutamente fidedigna en nuestro país. Actualmente en Argentina la tasa de, en realidad, a ver, hay que expresarlo bien porque si no el dato puede confundir, ¿sí? O sea, del total de los casos confirmados de COVID-19, un 14% corresponde al personal de la salud. Esto quiere decir que o por lo menos no quiere decir, quiero aclarar esto, que el 14% de todo el personal de salud está enfermo. Dista mucho de ser esa la situación. Imagínense que ese número absoluto es de 431 personas. Entonces, de las cuales además los dos tercios, los dos primeros tercios que se infectaron tuvieron que ver con la importación, es decir, con viajes que realizaron por vacaciones y demás, un tercio, y otro tercio son casos, digamos, por contacto estrecho con casos importados. Y solamente un tercio de este número lo adquirió en ejercicio de la profesión, ¿sí? O sea, esto es importante y es relevante aclararlo porque si bien es cierto que el riesgo está, quiero decir tampoco que ni la situación es descontrolada, ni estamos digamos, en las vísperas de una tragedia en este aspecto, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, ¿sí? Sí creo que los entornos sanitarios son diferentes, que hay, digamos, lugares en donde la provisión de insumos para la tarea, que son fundamentales y que son críticos, es decir, el equipo de protección personal, no es uniforme en todo el país.
Entonces, esto sí genera mucha zozobra en algunas personas del equipo de salud, porque realmente es fundamental sentirse seguro con el equipo que uno trabaja para poder hacer bien las cosas, ¿sí? Ujú. Y en este sentido creo que las autoridades sanitarias, tanto del subsector público como del subsector privado, de la seguridad social, tienen que hacer los máximos esfuerzos por mantener un buen stock de estos insumos críticos para que el personal de salud pueda trabajar bien, ¿sí? Ujú. En el día de ayer hubo dos noticias en la semana, digamos, no tanto en el día de ayer. Por un lado está la información de que empiezan a aparecer los primeros casos de coronavirus en las barriados populares, en las villas miserias, que es mucho más complicado de contener, porque el hacinamiento allí, el quédate en casa, no es lo mismo el quédate en casa en el sector medio de una ciudad que en una villa miseria. Ya han aparecido en la Villa 31, en Flores, ahora recientemente en Rosario. Y esa sería la parte negativa, digamos, de ver de qué manera se puede controlar esto, si hay puestos sanitarios en estos barrios que sean específicos, o si se está pensando en eso. Y por otro lado estuvo el testeo generalizado que se hizo en las estaciones, que dio bastantes pocos casos, me parece a mí, no sé, de positivos, que creo que hubo 5 más o menos, ¿no? Es decir, son las dos caras de la moneda de las noticias que tuvimos en estos últimos tiempos. ¿Vos cómo evaluás esto? ¿Como una cosa preocupante o como algo que se puede superar con mayor facilidad, digamos? Mira, efectivamente yo creo que el tema del aislamiento es un tema sumamente preocupante porque efectivamente, y como vos decís, no, obviamente no es homogénea la capacidad de aislarse en la comunidad y esto, y por supuesto, en los entornos más vulnerables, en las zonas de mayor riesgo social, de vulnerabilidad social, la verdad es que es imposible prácticamente asegurar el aislamiento. Es por esto que, digamos, se han pensado lugares intermedios para la internación de las personas que tienen casos leves, ¿no? Porque los casos moderados a severos ya sabemos que se tienen que hospitalizar, sin duda, ¿no? Pero los casos que por ahí pueden cursar la enfermedad en forma leve, pueden y deben idealmente acceder a niveles intermedios de internación y aislamiento, como por ejemplo todos los polideportivos que se están acondicionando para este fin, los clubes, mismo Tecnópolis sé que va a tener camas con distintos niveles de atención, y esto, digamos, tiene como finalidad justamente alcanzar el aislamiento necesario de la persona positiva, porque si esa persona regresa a su casa, obviamente va a trasladar el virus a todo el resto del grupo familiar. La otra medida que es fundamental para la contención es el seguimiento de los contactos, ¿no? O sea, todas las personas que conviven con los casos positivos tienen que tener un seguimiento estricto a través de la autoridad jurisdiccional que le corresponde en el sector, ¿sí? De esa manera, si se logran esos dos aspectos, si se logra contener, puede que sigamos con esta curva aplanada con la que venimos. Si esto no sucede, lamentablemente es probable que se desencadene esto que venimos como esperando todos, que es este aumento crítico de casos, ¿sí? Respecto a lo que vos me comentabas, no sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, sí. Ahora, respecto a lo que vos me comentabas del tema del testeo este que se estaba realizando en Constitución, que se realizó ayer en Constitución, es buenísimo que me lo preguntes porque es interesante que la población sepa qué objetivo tiene ese tipo de testeo. ¿Por qué? Porque es un testeo con anticuerpos, o sea, lo que busca determinar ese tipo de kit
es si la persona ha estado en contacto con el virus y por lo tanto ha desarrollado anticuerpos. Es decir, sirve para una vigilancia epidemiológica, para saber qué grado de circulación viral se está teniendo. No sirve para diagnosticar enfermos. ¿Sí? Ah, Para diagnosticar no es que enfermos, ahí vos claro, sabés si tenés coronavirus o no, porque uno pensaba, bueno, me voy a retiro no, y que me hagan el test. claro, no, exactamente, no. Sino que para tener el diagnóstico de la enfermedad, la prueba es una PCR, que es una técnica, para decirlo más claro, como directa, que va a buscar el ADN del virus en las secreciones nasofaringeas o en alguna muestra del tracto respiratorio. Este otro método que se empleó en Constitución y que probablemente se va a seguir empleando y ampliando en otros lugares, tiene esta otra finalidad, que es dar es un sensor, Mm, digamos, es como que da una sensación térmica de cuánto está circulando el virus en una comunidad. ujú. Y bueno, la verdad es que no sé el número exacto de cuántas pruebas han dado positivas, pero la realidad es que pareciera estar circulando bastante poco el virus. Sí, yo creo Y que este leí que eran elemento, 5 más o menos, pero me ujú, pareció a mí poco, pero no sé tampoco claro, cuántas hicieron. claro, claro. Honestamente no sé el dato con precisión de cuántas Mm, hicieron y cuántas dieron positivas, honestamente no lo sé. Sí te puedo decir que este dato va a aportar conocimiento para administrar la cuarentena. Esto es, digamos, ver en qué lugares se puede flexibilizar más y en qué lugares hay que restringir más. Justamente el AMBA es el área más crítica, es el área que concentra el mm. 70% de los casos. Por lo tanto, tanto los índices de movilidad ciudadana que haya como estos testeos de anticuerpos van a dar información que va a ser útil para la autoridad sanitaria para definir cómo continuar. El tema de la cuarentena es, creo que todos estamos convencidos que tenemos que cumplir la cuarentena, todos nos estamos quedando en casa los que podemos y no están exceptuados para el trabajo. Sin embargo, hay una cosa que también hay que medir, porque yo pensaba, hay mucha gente que se está deprimiendo con este tema de la cuarentena. Sí, Yo el otro día hice por primera vez un Zoom con no, digo, mis compañeras de trabajo, yo trabajo en la Biblioteca Nacional aparte, y me impresionó que las vi muy bajoneadas, ¿viste? No, no las vi bien. mm, Y yo pienso que la depresión puede bajar las defensas también. Es decir, que incluso sí. como salud, no es bueno que uno se deprima. ¿Hay algún consejo específico que vos puedas dar como para superar esta depresión? Una compañera me decía, yo necesito el sol, tengo un patiecito ahí en el pulmón de manzana que no me entra sol, está embarazada además, así que no puede salir porque Sí, le da miedo. sí, Y no sé, hay varios casos así como mal, que las veo sí, es mal. cierto. Sí, el aislamiento genera una sensación de angustia, de zozobra, de incertidumbre, y en distintos grupos etarios los afecta con distintas características, ¿no? Pero creo que esto, digamos, es transversal a la población, si bien algunos lo viven mejor o peor, pero la verdad es que es una preocupación. Y yo creo que, a ver, creo que hay una serie de recomendaciones como para poder transitarlo lo mejor posible. Una de ellas es tratar de mantenerse comunicado con todos los seres queridos, con los afectos, a través de los medios digitales que uno disponga. Encima, a veces las personas más añosas tienen alguna dificultad con este tema de tecnológico, entonces eso las aleja un poco de estas posibilidades, pero es fundamental mantenerlo y los más jóvenes tenemos la obligación de promover, ¿no? Promover esos encuentros para que, digamos, las personas, eso ayuda a aliviar un poco esta sensación, esta desazón. Y también creo que es bueno como organizarse actividades durante el día, tener algún momento en donde se realice alguna actividad física, donde haya algo de exposición solar si es posible, ¿no? Porque uno sabe que no siempre es posible. Y también, bueno,
habrá algún momento en donde se puede salir a hacer las compras, entonces si bien uno sabe que no puede ni encontrarse con amigas a conversar, ni, digamos, ni hacerlo muy prolongado, aprovechar ese momento también para esto, tomar un poco de sol, tratar de caminar, de relajarse, y la verdad es que yo creo que a la larga se va a ir flexibilizando, pero también es importante decir la verdad en este aspecto. Yo creo que los grupos de riesgo son los que se tienen que quedar en casa y son los que tienen que priorizar en este momento eso. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor riesgo de enfermar y de morir, ¿no? Entonces, eh, es clave, a pesar de que implica un esfuerzo emocional, un esfuerzo físico, tratar en lo posible de respetarlo y de hacerlo, ¿no? Sí, lo de Dentro de los las grupos de posibilidades. riesgos es por el riesgo para ellos mismos, porque en realidad contagiar, nos podemos contagiar todos, todos podemos contagiar a otro, pero muchas veces el contagio, digamos, es una enfermedad bastante curiosa que parece que se la ha Sí, agarrado con una edad específicamente, lo cual hace que estemos todos somos como privilegiados los que todavía no hemos llegado a la edad de riesgo, pero que a algunos nos falta bastante poco, te voy a decir. Pero bueno, sí, habrá que tomar sí. las medidas necesarias. Otra cosa que se me ocurría preguntarte, que es si no entramos en la cosa conspiranoica de creer que este virus ha sido elaborado en un laboratorio, qué sé yo, y más vale nos basamos en lo que se dijo desde un principio, que hay una cuestión entre la mezcla de animales salvajes y animales y mascotas que se van generando este tipo de virus. Ay, cuando veía este coipo que estaba en la terraza de La Boca, yo digo, Sí, viste que todos decimos, ay, qué lindo, están los ciervos en medio de la calle, viste que están avanzando, las distintas especies de sí. animales están ocupando nuestros espacios, por fortuna se sienten mucho más libres, pero digo, no, también puede ser peligroso esto, ¿no? No sé si se ha evaluado Y por ese sí, lado. sí, es extraño, pero efectivamente, donde existen estos contactos medio íntimos, ¿no? Entre el ser humano y ciertas especies salvajes, pueden pasar estas cosas, ¿no? Que un virus pase de una especie como, por ejemplo, los murciélagos a un huésped intermedio que termina de generar una mutación que lo vuelve apto ese virus Mm, el, para infectar a la persona, ¿no? mm. Y son cosas que efectivamente, digo, pueden pasar y más en este contexto, ¿no? Mm. Igualmente, la verdad es que hay muchas cosas que son inexplicables, ¿no? Me refiero a la evolución es decir, a la evolución del planeta, a la interacción del hombre con el planeta, Mm. que en realidad puede ir desencadenando ciertas evoluciones, ciertos fenómenos que uno no puede explicar y que en todo caso nosotros, bueno, tenemos que enfrentar procurando cuidar lo mejor posible a las personas y que esto tenga el mejor saldo posible, ¿no? En lo humano, en lo social, también en lo económico, porque sabemos que esto tiene impacto a varios Mm. niveles. Entonces, bueno, estamos lidiando con esto y estamos tratando de hacerlo bien, digamos, como podemos, pero creo que igualmente, si me permitís una línea en este aspecto, creo que Argentina lo está haciendo muy bien, muy bien. O sea, creo que ningún país ha tenido esta evolución, esta curva evolutiva, cuando vos comparás con países de Europa, con países de Asia y con países de América, como por ejemplo Brasil. La curva en Argentina es espectacular, está súper aplanada. Sí. Entonces, el objetivo se ha logrado, ¿no? Gracias al esfuerzo de todos y de todas, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, por suerte se tomó seriamente desde el primer momento, se tomó de una manera bastante unívoca, digamos, con todos los sectores unidos
en seguir las directivas que se notaba que eran serias y trabajadas y pensadas. Así que en efecto tenemos que Totalmente, sentirnos hubo presencia, orgullosos. ¿no? Sí, Presencia del Estado, ¿no? Un Estado presente y un Ministerio de Salud ejemplar, ¿no? Ejemplar, y la verdad es que te digo también desde o sea, yo soy miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, y creo que este gobierno, este ministerio nos ha convocado, nos ha mm, escuchado, ha trabajado no solo con la Sociedad de Infectología, sino también con la Sociedad de Terapia Intensiva, se ha nutrido de los comentarios sí, y de las experiencias de las personas que más saben, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, incluso en el mundo. O sea, muchos de los profesionales que asesoran al gobierno son personas reconocidas internacionalmente. Y esto es sumamente valioso. Yo creo que las decisiones justamente se han tomado muy bien y con la oportunidad, o sea, se han tomado oportunamente y con la energía necesaria para lograr estos resultados, ¿no? sí, sí, yo también creo y pienso que por eso además la gente lo sintió, lo comprendió, lo entendió de esa forma y por eso se está cumpliendo la cuarentena como se está cumpliendo, más allá de algún caso aislado que ocurre siempre, ¿no? Sí. Comparando con otros países como Brasil, por ejemplo, que tiene a un Bolsonaro que directamente llama manifestaciones, o Trump que te dice que te cures con la bandina. Nosotros somos una maravilla. Sí. Y no, ya para despedirte nomás, quería agradecerles a través tuyo a todos los trabajadores de la salud. eh, que no creo que sean héroes, porque hoy veía un cartel diciendo yo no soy un héroe. Después hablaba también con un compañero, un amigo que es excombatiente de Malvinas me decía, me molesta que se compare esto con una guerra, porque esto no es una Claro, guerra. No por son héroes supuesto. y no es una guerra, es una peste. Hay científicos trabajando, hay médicos que se han formado y que han tenido la vocación de hacerlo, porque de eso se trata. Ustedes estudiaron para esto. Quizás no sé, es la Totalmente. primera vez que te toca una peste de semejante magnitud, pero bueno, es un desafío, es el desafío de tu oficio, ¿no? Así que Totalmente. muchísimas gracias a todos, no como héroes y heroínas, sino como verdaderos trabajadores serios, y que bueno, que cada cual en su trabajo lo hace de la mejor manera posible. Y cuídense, cuídense, porque no queremos tampoco este, heridos, No, por contagiados. supuesto, por supuesto. Y aprovecho que vos me estás agradeciendo para decir algo más, ¿no? Creo que la comunidad tiene que bajar la hostilidad que está expresando contra algunos trabajadores de la salud, la Sí. hostilidad, la discriminación, porque estas cosas hacen muchísimo daño, ya que encima que estamos presionados, trabajando con miedo, con estrés, estas cosas nos hacen mucho mal también. Tienen Así muchas denuncias que, porque a mí eso también me dio, yo no lo puedo creer directamente, me parece que es obra de mentes y que bueno, que no puede, que la sociedad no siente eso y que la sociedad no puede actuar de esa manera en forma generalizada, que puede haber algunos locos sueltos y que quizás es mejor ni darles tanta difusión, porque el miedo que provocan en todos los trabajadores de la salud debe ser, no sé si ustedes lo ven como un fenómeno muy generalizado o si fueron algunos casos puntuales nomás. no, no, yo creo que fueron casos aislados, que es cierto que resonaron en los medios, pero sí, y tengo esa esperanza, ¿no? De que quede todo ahí. Yo por lo menos no he vivido ninguna situación así, pero bueno, uno sabe de colegas que lo han pasado y es lamentable, ¿no? Lamentable.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Leda, un abrazo gigante para vos, a través tuyo, para todos los médicos, todos los que han elegido esta profesión de cuidar la vida, que es algo imprescindible para todos. Te mandamos un gran abrazo y gracias por pasar por la columna vertebral. Por favor, un gusto y un abrazo para ustedes también. Que estemos todos muy bien. Esto pronto va a pasar. Bien, bien. Falta poco. Y esperemos que no seamos como Bolsonaro, que a pesar de él vamos a seguir avanzando y viviendo y combatiendo a este virus. Así que me voy con Chico Walker, que dice, a pesar de vos.